¿Te has decidido a emprender? ¿Estás pensando en empezar tu propio negocio? ¿Querés hacer un cambio de vida? ¿Ya no querés trabajar para otra persona? ¿Empezar a capitalizar todos tus esfuerzos, a apropiártelos, a que queden para vos, para tu futuro, para tu familia? Bueno, si estás en esa etapa y vas a tener que empezar a hacer los números. Hoy, ¿qué te traemos? Un modelo completo, simple y en Excel, de todos los números para manejar el negocio. Es posible que ya tengas algunos y que estén un poco desorganizados. Si es así, te traemos herramientas, yo te ayudo. Vamos a transformar un poco los números del negocio, porque no solamente vamos a hablar de lo básico que tal vez ya hiciste, bueno, a ver los pagos que tengo que hacer o ventas y gastos, sino también vamos a hablar de activos para ver si alguna vez te quedas sin gasolina, si te falta dinero. De acuerdo a tus proyecciones, tal vez ya en tus proyecciones está implícito que te va a faltar financiamiento. ¿Qué más vamos a hacer? Gráficas. Necesitas ver como un tablero de comando, como si fuera cuando manejas el auto. Imagínate manejar tu auto sin un tablero de comando, ¿no? Es como que necesitas ver los instrumentos. Podés tener idea, a ver si vas más rápido o más lento, pero mejor ver ahí. Bueno, vamos a tratar de hacer eso. ¿Qué herramientas vamos a aplicar hoy en el modelo? Primero proyectamos estados financieros de un modo simple, pero los vamos a proyectar. Después vamos a calcular las métricas de evaluación de proyectos, valor presente neto, EVA, bueno, valuamos por flujos descontados, valuamos por EVA. Vamos a calcular el WACC, el costo promedio ponderado del capital. Eso no lo vas a encontrar muy bien en los libros, porque los libros se sacan un poco el tema de encima, no te hacen los ajustes por riesgo país, como que no está actualizado en general este cálculo que es habitual en la evaluación de negocios. Vamos a hacer gráficas, paso a paso. Empecemos con el Excel. Tiene 5 pestañas y vamos a completar las celdas grises. Empiezo con los dos extremos. Acá está la hoja de gráficas, están en blanco, las vamos a ir llenando, pero no hay que hacer nada. Esta se genera de forma automática. Están los estados financieros también resumidos. Esta hoja también se genera de forma casi automática. Ves que hay enlaces a las otras hojas. Ahora te voy a mostrar cómo ir calculándola. Después la parte de evaluación sí la vamos a hacer para que veas qué cálculos hacemos. Y después hay 3 hojas a donde sí va a ser nuestro lugar de trabajo. Una hoja con el balance, una hoja con el estado de resultados, que ves que están en blanco, solamente puse acá algunos supuestos que son los que puedes modificar, todo esto lo puedes cambiar, y el WACC. Bueno, vamos, empecemos. Empiezo con los resultados. Hay un caso que dejo escrito acá, que es el que van a resolver los estudiantes de finanzas, de la maestría. Mira, este es el caso. Y acá tenés una explicación de cómo, bueno, cómo fuimos pensando el proyecto. Está simplificado, pero tenés todos los elementos, ¿eh? Puedes usarlo. En la realidad le vas a dar un poco más de detalle. Entonces, por ejemplo, acá empezamos diciendo, mira, hay 4 productos y vamos a vender 900, 700, 300 y 600 unidades acá en el primer año. 900, 700, 300 y 600 unidades, ¿ves? Acá en el primer año. Y bueno, y acá tenemos las tasas de crecimiento, los precios unitarios, los costos unitarios. Entonces, después el proyecto, bueno, nos va a requerir hacer el trabajo de si esperamos una cierta tasa de crecimiento o ya tal vez ya tenés la proyección de ventas hecha. Vamos a ir haciendo una proyección para los próximos 10 años de cuánto creemos que vamos a vender en unidades para cada uno de estos productos. En este caso yo tengo una tasa de crecimiento que puede venir de la historia, hay muchas formas, hay muchos modelos de proyección. Acá podés reemplazarlo por lo que te resulte útil. Bueno, yo los voy a ir completando simplemente tomando ventas iniciales. ¿Ves cómo acá voy poniendo todo fórmulas? Simplemente los jalo de las celdas que están a la derecha, pero no escribo valores, no escribo números, sino que pongo fórmulas, porque eso después permite mover las variables, ir cambiándolas, ir usando este modelo para administrar el negocio.
Entonces, bueno, acá voy a tener una proyección de ventas que al estar en unidades nos permite después calcular, por ejemplo, un punto de equilibrio. ¿Cuál sería tu velocidad crucero en el negocio? ¿Cuánto querés vender para, para tener más o menos equilibradas las ganancias, para tener equilibrado el valor presente de los ingresos? Bueno, acá no tiene mucho sentido sumar todas las unidades, ¿verdad? Eso si querés lo sé, si no, no. Vamos ahora a calcular lo mismo, pero en lugar de estar en unidades, en dólares o quetzales o pesos o lo que sea. Siempre mantener la misma moneda, inclusive para el WAC. Toda la proyección tiene que estar con la misma moneda. Ojo con las tasas. No mezcles tasas en dólares, tasas en pesos. No hagas eso, por favor. Las tasas también tienen valor monetario y van con la misma unidad. Por ejemplo, cuando depositas, haces un depósito en el banco, un plazo fijo en dólares, no te dan la misma tasa que si pones un plazo fijo en pesos, o en quetzales, o en euros. Son distintas tasas. Entonces acá, ojo, cuando descontás a valor presente, o cuando calculás las tasas de interés y te endeudás, no mezcles tasas en dólares, tasas en distintas monedas. Siempre trabajamos en la misma moneda. Después hay una formulita para convertir tasas. O convertís los flujos o convertís las tasas. Bueno, ahora simplemente multiplico los productos por el precio unitario. Cada producto por su precio unitario. Este por el precio 1, este por el precio 2, el tercer producto por el precio 3 y el último por el precio 4. Sumo, podés ponerles nombres si querés, ahí yo a precios les puse nombres, acá arriba en el name box, acá pones nombre, acá en el name box, arriba a la izquierda, ahí podés poner nombres a las celdas y eso hace que después no se muevan cuando las copias, te sirve para los precios, lo mismo acá para los costos. Entonces ahora lo mismo, multiplico la cantidad de unidades por el costo unitario. Esto es súper simple, pero bueno, al estar vinculado el modelo te va a permitir moverlo, ver qué pasaría si, lo que se llaman los análisis what if, qué pasaría si. Es un error trabajar con modelos súper estáticos, porque la vida es cambio. No hay que resistirse tampoco al cambio. La vida es cambio, el cambio es divertido. Está bueno cambiar, empezar de nuevo. ¿Por qué no? Si estás haciendo un negocio, me imagino que no te molesta arriesgar, un poco hay que arriesgar, un poco hay que arriesgar. Entonces, los modelos más flexibles son buenos compañeros, porque los podés seguir adaptando y si lo haces demasiado rígido al modelo, solamente poniendo los números, vas a ahorrar a lo mejor un poquito de tiempo ahora, unos minutos al construir el modelo, pero te va a quedar obsoleto rápido, lo vas a tener que cambiar. Ok, entonces ya tengo ventas en dólares con un total de ventas, tengo el costo, esto va a ir al estado de resultados. Cuando vamos a los estados financieros resumidos, si bajamos al estado de resultados, acá ya empezaron a aparecer, empezamos a jalar estos números automáticamente del detalle. Yo solo trabajo en el detalle y después es una hoja resumen. Bueno, ahora vamos a todos los gastos. Como mínimo acá hay que separar dos tipos de gasto, porque dan lugar a los apalancamientos. Tenés que separar fijo y variable. Generalmente perdemos mucho tiempo en separar si son gastos comerciales, si son de administración. Bueno, está bien, esa clasificación, ok, hay que hacerla. Pero lo que realmente te da una idea del riesgo del negocio es la palanca, porque los gastos fijos te hacen como una palanca donde te impulsan las ganancias y también las pérdidas. O sea que si tenés muchos gastos fijos, significa que estás más apalancado. Pueden ser gastos fijos financieros, deuda, que paga intereses. Los intereses son gastos fijos financieros, porque al banco no le importa si no vendiste nada, tenés que pagarle igual. Es fijo, es un gasto fijo porque no depende de ventas. Y si no, gastos fijos operativos, que pueden ser la renta, algún tipo de salarios, seguros, ok. Eso le da riesgo a tu negocio, es una palanca. Si no, imagina lo siguiente, si no tenés ningún gasto fijo, ninguno, tenés todos gastos variables, no tenés tanto riesgo, porque tenés un mal mes,
caen tus ventas a cero y adivina qué pasa con los gastos, caen a cero también, entonces no tenés pérdidas. Ahora, en el momento que empezaste a tomar gastos fijos, contrataste un alquiler, contrataste un seguro, contrataste un empleado, te endeudaste y hay que pagar intereses, en el momento que empezás a apilar gastos fijos, bueno, ahí tenés que llegar a un volumen de ventas suficiente para cubrir esos gastos fijos. Ahora, cuando lo has cubierto, las ganancias suben más rápido. Por eso se llama palanca, apalancamiento. Entonces aquí al proyectar, bueno, hay que proyectar fijo y variable. Por ejemplo, acá yo puedo proyectar todo lo variable, suponete que estimé que para mi industria o para es un 6% de las ventas. Lo variable significa que varía en relación a ventas. Bueno, voy a tomar acá a las ventas en dólares, a toda esta línea, la voy a llamar ventas. Mira, acá en el name box, ventas. Entonces, bueno, ventas por el 6%. Y después tengo otros gastos que son fijos. Bueno, acá eso es más fácil. ¿Cómo haces para tomar esta distinción? Tenés que hablar con el abogado, ver los contratos. Los contratos son los que establecen en una empresa qué parte es variable y qué parte es fija. Por ejemplo, contratos de trabajo, contratos de préstamos, contratos de outsourcing, contratos de electricidad, contratos de internet. Todos esos son los que van a determinar qué parte es fija y qué parte es variable. Bueno, acá suponete 6.000 por año, esto es anual, 6.000 por año fijo. Y ahí sumé todos los gastos comerciales, podés repetir esto mismo si tenés otro tipo de gastos. Pero por lo menos fijo y variable. Y después, si querés más abajo, hacer un análisis más profundo, seguramente esta información la tenés, otro tipo de gastos. Yo acá los voy a dejar fijos, pero bueno, pueden venir de otras planillas. Me parece que más o menos se entiende cómo ir haciendo todo el cuadro de gastos, ¿verdad? Y para copiarlo para abajo le voy a poner un signo de dólar antes de la N. Mirá, N33 es la celda donde está el primer gasto fijo en la esquina de mi tabla. Si le pones un signo de dólar, eso pone una referencia semiabsoluta. Lo puedo copiar, listo, y sumar. Bueno, ahí tengo una lista de gastos, separé todo lo que pude separar como variable, lo separé, todo lo que dejé como fijo ahí está, y esto es fácil de modificar. Listo, terminé con el estado de resultados. Esto ya viene, ves al cuadro de resumen, ya vino solito a alimentar el cuadro de resumen. Vamos al balance. A diferencia del estado de resultados, a donde tengo ganancias y pérdidas, acá en el balance va a haber activos y pasivos. El activo te dura más tiempo que un gasto. El gasto se pierde en un periodo. Por ejemplo, pagué la electricidad, pagué una noche de hotel, eso es un gasto, no se puede recuperar, no se puede vender y no dura más de un periodo. En cambio, lo que te dura más de un periodo, no sé, compraste una máquina, compraste una computadora, eso es un activo. Va al balance y se va depreciando, es decir, va pasando a ser gasto a través de las depreciaciones. Bueno, acá en el balance vamos a tener entonces toda la lista de los activos. El lado izquierdo del balance, los activos, es una lista de cosas, es como la lista del súper. No me compliques esto porque simplemente voy a hacer listas y sumar, es solamente eso. En la parte de activos fijos, que son los que se deprecian, bueno, te calculé acá automáticamente las depreciaciones para que más o menos tengas un cálculo que contablemente esté bien. Sin embargo, fíjate que es súper simple porque es como ir dividiendo el activo en los años de vida útil, nada más. La depreciación anual va a estar en el estado de resultados y acá en el balance va acumulada. Solo eso. Eso te lo dejo calculado, pero lo vas a poder ver y lo vas a poder entender con mucha facilidad. Si, por ejemplo, una máquina tiene 3 años de vida útil y cuesta $3.000, las depreciaciones van a ser 1.000, 1.000, 1.000. Luego del tercer año la máquina va a tener valor cero en el balance, quedó totalmente depreciada. Vamos con los activos. Acá en caja únicamente hay que proyectar lo que la empresa va a necesitar en su operación. Es decir, va a necesitar dinero en los bancos, porque no puede funcionar sin nada en la cuenta bancaria, va a necesitar un fondo fijo para, no sé, dar vuelta a sus clientes, pero solo eso. No vamos a acumular en caja lo que sobre, esto no es histórico, es proyectado. Solamente proyectamos lo que se va a necesitar, en este caso, por ejemplo, 30.000. Siempre igual.
podría subir, pero esto depende, generalmente es como un 5% de las ventas lo que una empresa en promedio necesita tener como un mínimo en la caja. Pero después, si te fijas, no sé, McDonald's o Starbucks van a tener muchas tiendas y van a tener cajas registradoras y bueno, van a manejar mucho más efectivo o pequeños pagos que tal vez Meta o, no sé, Google. Entonces, se puede hacer una estimación de acuerdo a la empresa. Esto es bastante fácil de hacer y lo dejamos ahí fijo. Después voy a tener cuentas a cobrar a clientes. Esto típicamente depende de ventas. Entonces acá son más o menos el 50% de las ventas, en este caso van a quedar como cuentas a cobrar a clientes. Y acá también pongo @ventas por el 20% que son las otras cuentas a cobrar. Solamente multiplico ventas por el porcentaje en este caso. Hay otras formas de estimar, no es la única, por supuesto, depende de tu negocio, pero en esta parte vamos a estimar que si vendo más y estoy ofreciendo financiamiento a los clientes, y bueno, voy a tener que financiar eso. O sea, alguien va a tener que poner ese dinero, entonces lo pongo acá en mi balance porque va a ser uno de los requisitos que voy a tener que fijarme si me alcanza el financiamiento de bancos y de accionistas para cubrir esto. También hay que financiar los inventarios. Si vas a ofrecer en tus locales todo tipo de producto, talle, color, ok, bueno, hay que financiar eso también. Entonces, los calculamos, todos los activos corrientes en general se pueden calcular en relación a ventas. Así que en este caso me fijo más o menos qué porcentaje de ventas necesito tener en materias primas, más o menos qué porcentaje en productos terminados y en productos en proceso, si eso existe. Entonces acá simplemente multiplico las ventas en dólares que vienen del otro cuadro por el porcentaje y sumo. Y puede haber otros activos corrientes, acá dejo en blanco los créditos fiscales que no hay, y vamos a poner otros activos de corto plazo, que acá eran dos, sí, otros activos corrientes, ventas por el 2%. En este caso. Paso ahora a los activos de largo plazo. Entonces, los de corto plazo se pueden calcular por lo general en relación a ventas. Dejas un fondo fijo en caja y después el resto tiene alguna relación con ventas, clientes y inventarios. Es muy difícil. ¿Cómo vas a hacer para vender más y no tener más inventarios? ¿Cómo haces? Es muy difícil que no sean directos en relación a las ventas. Planta de equipo es otra cosa. Planta de equipo va subiendo de forma escalonada cuando haces inversiones, es otra cosa, son decisiones. Entonces acá fíjate que si haces clic acá en el 1 y 2, tenés todo el cuadro de depreciaciones que está en blanco, como de forma escalonada, y lo único que tenés que poner acá es la vida útil. Por ejemplo, yo dividí los activos que tengo en dos, los que, no sé, en 3 años se agotan y los que duran 10 años, más o menos. Podés poner más, por supuesto, pero yo dividí acá en dos. Por ejemplo, planta en vida útil 10 años, equipos 3 años. Ok. Y te dejé acá arriba un espacio para que pongas cuándo vas comprando planta y cuándo vas comprando equipo. Como el balance los tiene acumulados, por eso necesitamos ese cuadro abajo. Descarga después el Excel, escribime abajo y descargas el Excel. Aquí nos dice que se harán inversiones en planta y propiedades durante los primeros 3 años. 300.000, 70.000 y 50.000 en los primeros 3 años. Ahí está, ahí compré planta y se deprecia, fíjate, en 10 años. Entonces se va, como que se va gastando. Ahí está. Y ahora lo mismo para el equipo, compramos. El equipo compramos 30.000 el primer año, 25 y 10. Y acá no estamos asumiendo vender equipo, reemplazarlo, simplemente dejamos que se desgaste y cuando se gasta compraremos otro. Pero ponemos acá la vida útil como
no desde el punto de vista contable, sino real, como pensando en cuándo vamos a necesitar dinero, cuándo vamos a necesitar flujos de caja para reemplazar los activos. Este es uno de los motivos por los cuales, si sos emprendedor, muchas veces te vas a quedar sin dinero, porque es como que el emprendedor se enfoca generalmente mucho en el capital inicial, entonces consigue, hace una ronda de financiamiento, se enfoca mucho en eso, y después asume muchas veces que, bueno, el negocio va a autofinanciar todo. Y a veces no es así. Bueno, acá, si querés hacer después inversiones, esto es lo que te va a permitir ver, bueno, cuánto dinero sobra de las ganancias y me va a servir para financiarme con fondos propios. Y si no, bueno, cuánto dinero me va a faltar que voy a tener que ir al banco con algo de tiempo a pedir. Bueno, aquí no hay otros activos de largo plazo, eso queda en blanco, entonces si vamos a los estados financieros, a la hoja resumen, bueno, ya quedó todo cargado aquí, queda en cero activos intangibles y otros activos no corrientes, si querés le puedes dar ahí, si compras marcas o patentes o algo, lo puedes poner ahí. Vamos ahora con la parte de los pasivos, sigo con el detalle del balance, y esto es lo que se llama el lado derecho del balance. ¿Quién va a pagar por esa lista de activos? Hay dos fuentes de financiamiento básicas. Los bancos, lo que se llama deuda, y los accionistas, que es el equity. Cada uno tiene un costo. El costo de deuda, que es la tasa de interés, y el costo del equity, el cost of equity, que es lo que vamos a estimar con un modelo financiero. Bueno, acá esta empresa va a pedir un préstamo. Va a pedir un préstamo, entonces hay que calcular cuál va a ser la cuota del préstamo y acá hay que dividir de la cuota que vamos a pagar una cuota fija por el préstamo y una parte van a ser intereses, eso va a ir al estado de resultados, otra parte va a ir reduciendo la deuda que tenemos en el balance. O sea que acá cuando te endeudas vas a tener que interactuar con los tres estados financieros, porque tenés la cuota del préstamo, que es lo que se paga y lo que aparece en el flujo de caja, y después tenés dividida en dos, en lo que va al estado de resultados, que son los intereses, y lo que va al balance, que es el monto que adeudas al banco. Se toman $50.000 a 9 años con una tasa de interés del 7%. Bueno, acá, ¿cómo calculás el monto de la cuota? Puedes usar la función payment o pago, en español pago, en inglés payment, PMT, que es la función para una anualidad, es decir, un flujo anual o mensual si estás trabajando con meses, y te pide tasa, número de periodos y el valor presente. Entonces, acá la tasa es 7% anual, los periodos son 9 años y el valor presente son los $50.000 estos, que es lo que nos adelanta el banco. ¿Ok? Si querés 7.674, ¿ves? Es siempre igual la cuota. Entonces, si querés acá abajo, empezás por la cuota. Siempre voy a tener que pagar 7.674. Son justo 9 cuotas, después 0. Son 9 cuotas de 7.674. Pero de estas cuotas, fíjate la primera, como me están cobrando 7% de interés, el interés se calcula sobre saldo de capital, entonces la primera cuota tiene incluidos 3.500 de intereses, el 7% de los 50.000 de préstamo. El 7% del préstamo, de lo que debo al principio, son intereses. O sea que de esa cuota nivelada, cuota siempre igual, hay 3.500 de intereses. La única parte que reduce el monto que le debo al banco es la diferencia, 4.174. Claro, el segundo periodo ya los intereses bajan porque se calculan sobre saldos. El segundo periodo ya debo menos, debo 45.826. Los 50.000 menos la parte de la cuota que cancelé. Entonces ahora debo 45.826. Entonces me van a calcular intereses, otra vez el 7%, pero sobre un monto menor. Es decir que, en resumen, acá tenés 3 números. La cuota, que es siempre igual, es constante, sistema francés. La cancelación de deuda, que cada vez es más grande, cada vez cancelo una parte mayor de la deuda, en cada cuota, ¿por qué voy cancelando más? Porque los intereses van bajando, o sea que los componentes de la cuota son dos, intereses, que cada vez voy pagando menos intereses, y
amortización del préstamo, que cada vez voy amortizando una parte mayor hasta que al final queda totalmente amortizado. Ok, este es un tipo de deudas. Podés tener como estas muchas en distintas monedas, pero acá al menos te dejo una con sistema francés que es bastante común. Después aparte tenés otro tipo de deudas que pueden ser de corto plazo. Yo acá no lo voy a usar como plug, en otros videos uso la deuda de corto plazo como plug, acá no. Voy a poner en 0 y voy a usar como plug. Plug es la cuenta de ajuste de los estados financieros. Acá voy a usar utilidad retenida como plug. Así no necesitas usar una macro ni nada. Este modelo está simplificado para que no tengas que usar macro. Y un tipo de deuda, entonces, es esta deuda de largo plazo. Otro tipo de deuda pueden ser los proveedores. Si tenés proveedores, esto tiene relación con ventas. Los proveedores tienen relación con ventas. Esto es lo que se llama a veces pasivo automático, ¿no? O espontáneos, pasivos espontáneos. ¿Qué significa el pasivo espontáneo? Y que bueno, si vendo y el proveedor me financia, por ejemplo, acá un 10% de las ventas, y bueno, ese esfuerzo financiero no lo voy a tener que hacer yo. Voy a poder ir creciendo y parte de mi crecimiento, fíjate que acá es muchísimo, lo financia el proveedor. Por supuesto, esto es bueno porque esto reduce, tener accounts payable o proveedores reduce el esfuerzo financiero, la cantidad de capital que tengo que poner yo como accionista o pedirle al banco. Lo llamamos pasivos gratuitos porque además el proveedor típicamente no cobra interés, tiene interés en lo que quiere es vendernos productos. Bueno, y después acá tengo que calcular los intereses, ya terminé con las deudas. Deudas de corto plazo, que acá están en 0, deudas de largo plazo, que era ese préstamo que fui amortizando, y proveedores que van en relación a ventas. Los proyecté como un porcentaje de las ventas. Igual que las cuentas a cobrar y cuentas a pagar, inventarios, esas tres cosas es lo que se llama capital de trabajo. Cuentas a cobrar, cuentas a pagar a proveedores, o sea, cuentas a cobrar a clientes, cuentas a pagar a proveedores y los inventarios, o sea, materia prima, producto terminado, esas tres cosas es básicamente lo que se llama working capital, capital de trabajo. Ese es como tu capital de corto plazo, lo que necesitas para ir vendiendo. Si no tenés dinero para financiar eso, se te traba el negocio. Se acaba tu negocio en 5 minutos. Asegúrate de tener dinero para financiar eso. Y después tenés el activo fijo, que es planta, equipo, intangibles, todo eso. Bueno, calculemos los intereses. Los intereses de la deuda de largo plazo, porque tenemos acá 3 pasivos. Los intereses de la deuda de largo plazo estaban calculados arriba en la línea 128. Los de la deuda de corto plazo, bueno, acá no hay deuda de corto plazo, pero puedo multiplicar esto por el 7% y dejarlo listo como para que si aparecen alguna deuda de corto plazo estén ahí los intereses. Y los proveedores los asumo gratuitos, no me cobran intereses. Sumo y este total de intereses a pagar lo vas a ver ahora en el estado de resultados. Acá en el estado de resultados, resumen, ya fue apareciendo acá intereses de deuda, ahí están, ¿ves? Ahí están. Al final ya no hay más deuda, entonces se acaban los intereses. Bueno, no queda mucho. Ya terminé con la parte detallada del estado de resultados. Terminé con la parte detallada del balance. Hagamos la estimación de riesgo ahora. Para hacer la estimación de riesgo tengo 3 pasos. Beta, Cost of Equity y WACC. ¿Qué es eso? Si sos emprendedor y nunca escuchaste esto, bueno, paciencia. ¿Qué es esto? Beta es el nivel de riesgo de tu negocio, vas a tener que buscar uno comparable, más o menos un beta de la industria, eso lo conseguís en la página de Damodaran, por ejemplo. Buscas un beta de la industria, industrias más riesgosas tienen betas mayores a 1. Industrias de poco riesgo, de poca volatilidad, las defensivas, por ejemplo, tienen betas menores a 1. Y 1 es un beta promedio. Entonces, los bancos van a tener beta 1 típicamente, porque es como que tienen una cartera con un poquito de todo. Las empresas de alimentos, medicinas, van a tener betas bajos, 0.5, por ejemplo, 0.5, 0.7. Y las empresas de tecnología cíclicas van a tener betas de 1.5, 2, más o menos. Ok, entonces estimamos el riesgo. Ese es el riesgo del negocio. Hay que ajustar el beta por comparables. Y buscamos benchmarks. Una vez que tenemos la estimación de riesgo, después nos fijamos a ver
¿qué se puede hacer hoy en el mercado? ¿Cuánto consigo, qué rendimiento consigo invirtiendo sin riesgos? ¿Qué rendimiento consigo invirtiendo con un riesgo promedio en la bolsa hoy? ¿Y qué riesgo y qué retorno consigo con un riesgo como el de mi empresa? Entonces, con esos benchmarks, ahí tenemos más o menos cuál es la tasa de rentabilidad que sería apropiada para nuestro negocio. Por debajo de eso, si tus flujos de caja que proyectaste están abajo de eso, esto te va a decir estás haciendo un mal negocio. Y después falta riesgo financiero. O sea, si encima estamos endeudados, en esta tercera parte hay que ponderar los costos de oportunidad del accionista con también los de los bancos. Así que bueno, vamos a eso. Lo primero es armar la estructura de capital, que es armar este pastel. ¿Qué porcentaje de deuda y qué porcentaje de equity o patrimonio tenemos? Bueno, acá hay un promedio, pero fíjate que esto hay que revisarlo, porque ¿de dónde sale? Y bueno, del balance. Si ya tenemos proyectado acá el balance, acá ya pusimos cuánto esperamos tener en activos, o sea, cuánto vamos a necesitar en activos. Vamos a necesitar inventarios, vamos a necesitar equipos, vamos a necesitar dinero para cuentas a cobrar, para financiar a clientes. Toda esta es la lista de lo que vamos a necesitar. Después de bancos, acá únicamente hemos conseguido $50.000, nada más. Y el resto, y bueno, el resto lo tiene que poner el accionista. Y encima, por ahora, como están los números ahora, hay pérdidas en los primeros 3 años. O sea que el accionista va a tener que financiar 2 cosas. Entre accionistas y bancos, ¿no? Entre accionistas y esos $50.000 de préstamo hay que financiar 2 cosas. Todos los activos, acá hay $470.000 de activos que queremos comprar en el primer año, y la pérdida hay que financiar, porque hay que pagarle a los empleados y todo. De modo que, bueno, acá está calculado como por diferencia, en la línea 29, cuánto va a terminar siendo el aporte acumulado, ¿no? Se va acumulando de los accionistas. Después, al final, cuando quedan números negativos, significa que sobra dinero y eso va a ser un potencial dividendo. Abajo te lo separé. Bueno, vamos a ver. Ya volvemos a eso. Primero vamos a terminar de cerrar los números. ¿Cuál es la estructura de capital? ¿Cuál es la estructura de capital para el WACC? Mira, en la parte de evaluación ya, en la línea 66, acá dejé un espacio para la estructura de capital. El capital o capital operativo es todo lo que vamos a tener que financiar para que el negocio funcione. Sin esto no hay activos, no funciona el negocio. Entonces, hay 2 fuentes de financiamiento, te dijimos, bancos y accionistas, principalmente. ¿Qué parte van a financiar los bancos? Esto es lo que llamamos pasivo financiero. Y quiero ver el porcentaje dentro de todo el pastel de la estructura de capital. Bueno, ¿el pasivo financiero qué es? Y del pasivo total, esta empresa, o sea, tomo el pasivo total del balance, esta empresa no va a tener que pagar todo. No hay que juntar dinero para pagar todo el pasivo, porque hay una parte que financia el proveedor y que en algunos negocios puede ser muy interesante. Entonces, pasivo financiero va a ser el pasivo total a excepción de los proveedores. A esto lo voy a dividir por el total del pastel, que sería esto mismo, más el equity. Tengo un 10% en la estructura de capital que financian bancos y que cobran interés. ¿Cuánto es el dinero que ponen los accionistas? Bueno, eso es lo que se llama patrimonio neto o equity, también está en el balance, acá está, el total del patrimonio neto dividido, bueno, el total de la estructura de capital, que es lo que decíamos recién, pasivo, a excepción de proveedores y patrimonio neto. O sea que tengo un 90% de dinero que ponen los accionistas al principio y que, bueno, va subiendo. Esta empresa tiene un poquito de deuda al principio, este proyecto de inversión, y después va cancelando la deuda y al final es full equity. O sea que acá tenemos la estructura de capital. Para calcular el WACC hay que resumirla de algún modo. Al principio, fíjate, la estructura inicial es 10% de deuda, 90% de equity. Pero después tal vez eso va cambiando. Entonces, ¿cómo resumir la proyección? Bueno, una forma es calcular un promedio. Esto es válido en esta empresa porque hay poca deuda, no es muy relevante. La verdad que no es muy relevante. Pero si hubiera muchos cambios
Es decir, tenés mucha deuda al principio y de pronto la cancelás, y bueno, ahí habría que calcular un WACC para cada periodo, o usar otro modelo más sofisticado que es el Adjusted Present Value. A mí no me gusta eso de calcular un WACC por periodo. Así lo usan en las escuelas de negocios, pero a mí no me gusta. Complica los cálculos. No me gustan las cosas tan complicadas. ¿Viste cuando es muy complicado y no agrega valor? Si sos muy complicado y no agregás nada, no, la simplicidad me parece mejor. Ok, igual estos son todos flujos proyectados. Obsesionarte por medio punto de tasa cuando estás descontando flujos que no tienes ni idea cuánto vas a vender en 5 años. La verdad es que no lo sabes, estás más o menos intentando. No tiene sentido. Yo pongo más o menos una vara, que es como, el WACC es como, el Weighted Average Cost of Capital es como una vara, ¿viste? Los que saltan con garrocha tienen que pasar esa vara. Es una rentabilidad mínima. Le decimos, mira, esta vara hay que superarla. Si en mi negocio no es capaz de pasar esta vara, es porque está peor que otros negocios. Negocios de esta industria, de este tipo, superan esta vara. Por eso se llama hurdle rate. Es una vara que hay que superar. Ok, ahora bien, ya tenemos la estructura de capital. ¿Cuánto deberían ganar los accionistas? Y bueno, depende del riesgo. Tenemos un beta de la industria que nos dice acá el caso que es 0.7, se ve que es una empresa que está, no sé, en alimentos, tabaco, medicinas. 0.7 es el beta. Fíjate que este no es porcentaje, es solo 0.7. El beta del mercado es 1, que ese es tu parámetro central. Y después, beta 0 significa no hay riesgo. Beta mayor que 1 significa sos muy riesgoso, el mercado se cae 10% y vos tenés un beta 2, bueno, tu empresa se cae 20%. El mercado se cae 10% y vos tenés acá beta 0.7, tu empresa se cae menos que el mercado, 7%. Eso más o menos significa, mide riesgos sistemáticos. Bueno, ya tenemos el riesgo, pero hay que apalancarlo, porque este es un beta de la industria que tiene en cuenta únicamente el riesgo del negocio, el business risk. Nos falta el financial risk. Y ya vimos que un poquito de deuda vamos a tener. Nuestro beta debería ser un poquito más alto que ese. Podríamos usar ese beta si el pastel fuera todo verde, si fuera solamente financiado por accionistas, pero no es. Entonces, ¿cómo lo apalancamos? Acá abajo te dejo la fórmula de beta comparable, que es el beta por 1 más 1 menos la tasa de impuesto a la renta por la relación deuda-equity. Es decir, la relación deuda-equity es 3% dividido 97%. Nos va a quedar 0.72, un poquito más alto que el beta de la industria. Por supuesto, pues tenemos un 10% de deuda. Estamos corriendo un poquito más de riesgo que una empresa de la industria que no tiene deuda. Y ahora, ¿cuál sería la rentabilidad apropiada para el accionista? Bueno, veamos más o menos, los bonos del tesoro rinden 4,5% anual, los de 10 años. La prima de riesgo, es decir, cuánto ha rendido y cuánto esperamos que rinda un índice de mercado, como el Standard & Poor's, por encima de los bonos. Bueno, más o menos un 7%. Y 6-7%, no más que esto. Y un Country Risk Premium, en este caso para Guatemala, 3,5% anual. Todo esto son tasas anuales en dólares. Y ahora usamos acá la fórmula acá abajo del Capital Asset Pricing Model, que nos dice más o menos cuál sería el cost of equity, la vara de los accionistas. ¿Cuál sería la rentabilidad mínima que vos como accionista de esta empresa deberías requerir? ¿No? Porque si te dan una rentabilidad mayor a 0, pero muy baja, suponete que el negocio tiene una rentabilidad del 2% anual en dólares. No, invertí vos ahí, yo no quiero, si 2% lo gano en un plazo fijo, 10% lo gano en el mercado, 7% lo gano en el mercado por encima de cualquier tasa libre de riesgo. No, ni loca, no importa si la rentabilidad es positiva, tiene que ser positiva y alta, porque si no vas a un plazo fijo o a un bono o al Standard & Poor's a largo plazo. Entonces, ¿qué tan alta tiene que ser? ¿Qué tan alta? Bueno, eso es lo que contesta este modelo, el Capital Asset Pricing Model, el modelo de William Sharpe, ganador del Nobel de Economía. Ok,
¿A qué es igual esto? Bueno, pagame como mínimo lo que me daría una inversión segura, más beta veces, uso el beta lever apalancado, mi beta veces la prima de riesgo. O sea, 0,72 por 7%, más la tasa libre la tasa de riesgo país. Si es para Estados Unidos, 0. Si es para Guatemala, 3,5%. Eso también en la página de Damodaran puedes encontrar los Country Risk Premiums. Ok, 13%. Lindo número. Bueno, 13% es la tasa mínima en dólares que van a necesitar los accionistas de esta empresa o de este proyecto de inversión para que el negocio sea considerado bueno. Bueno, y ahora necesito ponderarla con los costos de deuda, porque 13% es lo que quieren los accionistas por financiar la empresa, pero el banco solamente pidió 7%. El costo de deuda acá, ¿te acordás? Era la tasa de interés, solo 7%. Entonces ahora hago un promedio ponderado. Necesito el costo de oportunidad de los accionistas, que es este, 13, y el de los bancos es el 7%, que era el costo de deuda, menos los impuestos, por uno menos los impuestos. ¿Por qué? Y porque las deudas son deducibles de impuestos. Entonces le pago el interés, le pago 7% al banco de intereses por la deuda, pero me ahorro 25% en el Estado cuando pago el income tax. O sea que la tasa que le termino pagando al banco no es 7%, es 5,3%. Me sale más barato por el escudo fiscal, porque me ahorro impuestos. Listo. Y ahora el WACC, como su nombre lo dice, es un promedio ponderado. Tengo un 3% en promedio en toda la proyección, un 3% de deuda por su costo, after tax, más un 97% de equity por su costo after tax. Por supuesto, esto es una simplificación por lo que te decía, que la estructura de capital va cambiando en el tiempo. Pero para arreglarlo, bueno, necesitas ahí sí, ver un poquito más de finanzas, hay un muy buen modelo, que es el Adjusted Present Value. Si querés ir ahí a un cálculo más sofisticado, podés hacer ese. Y si no, mantener más o menos una estructura de capital estándar, que es lo que muchas compañías hacen. Hay estructuras, depende de la industria. Si vas a, no sé, utilities, por ejemplo, las telefónicas, están súper endeudadas, automotrices, aerolíneas, están muy, muy endeudadas, tienen ratios de deuda a veces del 70%, 60%. En cambio, servicios, Internet no tienen nada de deuda. O sea que hay como ratios por industrias. Bueno, acá 12%, 12,8% nos queda el WACC. En el namebox le voy a poner un nombre al WACC. Y nos vamos a evaluar. Ya casi terminamos. Evaluación y gráficos. Ya quedó el balance solito, el balance resumen. Acá te pongo los aumentos de capital que vas a necesitar. Mirá lo que te dice esto. Vas a necesitar $467.000 el primer año, si querés financiar, porque hay una pérdida y hay un montón de activos que querés comprar. Así que vas a necesitar este dinero. Y vas a tener que ampliar capital el siguiente año porque seguís teniendo pérdidas. Y ya no pedís otro préstamo. Y vas a tener que seguir ampliando capital, o sea que hay varios aumentos de capital, y después ya cuando acá esto queda negativo, significa que te sobra. Entonces acá te lo reclasifico. Deja un capital mínimo, por ejemplo 100.000, poner cualquier número, y el resto te lo puedes llevar en dividendos. Entonces acá tenés tu proyección de dividendos. Mirá, estos dividendos te los puedes llevar sin afectar el crecimiento del negocio, y sabés que esta proyección de dividendo potencial, bueno, respeta todo ese crecimiento que querés hacer, toda la renovación de máquinas que proyectaste en los activos, el pago del préstamo al banco, el pago de todos los gastos. O sea, acá tenés un tablero de comando que te dice si te va a faltar dinero o si te va a sobrar y más o menos cuándo. Después vas ajustando las proyecciones, porque nunca es exacto esto, el futuro no lo conocemos demasiado por el momento. Ok, ahí tengo el estado de resultados. Formalmente a veces se pone un número de shares, de outstanding shares, es decir, de acciones en circulación. Esto está en los estatutos, pero es opcional. Y se calcula un beneficio por acción. Es decir, tomo el beneficio neto de la compañía, la ganancia neta, dividido el número de porciones en las que se divide el pastel. Ese es el earnings per share.
Si querés lo ponés y si no, da igual. Vamos a la evaluación. ¿Cuánto vale este negocio? ¿Es buen negocio o no? Y bueno, a ver, veamos. Lo primero que voy a calcular es el capital operativo. ¿Cuánto voy a tener que juntar entre deuda y equity? ¿Cuánto hay que salir a financiar? Veo del total de activos, del balance que están acá en la línea 18, le voy a quitar lo que financia el proveedor. Parte de esos activos los va a financiar el proveedor. O sea que ya, si querés poner menos dinero, sentate a negociar con los proveedores. Acá no he proyectado activos no operativos, o sea, solamente proyecté lo que necesito. Listo, ya tengo el capital operativo y acá estaban mis porcentajes que los habíamos calculado antes. De ese capital puedo separarlo en dos tomando el capital de trabajo, ¿verdad? Y el activo no corriente. Si quiero lo puedo separar en dos. ¿Cuál sería el capital de trabajo? Porque esto tiene más prioridad. Sería del activo corriente, todo, porque caja operativa, cuentas a cobrar, todo, inventario, todo el activo corriente lo necesito, menos lo que financia el proveedor. O sea que capital de trabajo acá es activo corriente menos proveedores. Algunos lo definen de otra forma, activo corriente menos pasivo corriente. A mí no me gusta esa definición, porque soy así, no me gusta, porque incluye pasivo corriente, incluye deuda financiera. Entonces, este tiene que ser un cálculo operativo. Bueno, voy con el activo no corriente. Planta, propiedad, equipo. Acá tenés un subtotal del activo no corriente. Listo. Y la suma tiene que ser igual al capital operativo. Vamos a ver si da igual la suma. Sí, y ahí tengo una celda de control que me dice que sí. Listo. Acá hay una celda extra para la perpetuidad, para no cortar la proyección, asumimos un flujo perpetuo y le voy a poner una tasa de crecimiento del 3%. Así que si vamos a crecer al 3%, va a haber que invertir al 3%, que es más o menos el ritmo de crecimiento de la economía. Y ahora puedo verificar si la variación del capital operativo, fíjate acá, es igual a la suma de las partes. Acá me dejé una celda de control, ahora esto va a dar 0. Bueno, ¿para qué sirve esto? Para calcular el flujo de caja, el famosísimo flujo de caja, que va a ser lo que gano menos lo que invierto. ¿Cuánto gano en la operación? NOPAT, Net Operating Profit After Tax. ¿Cómo se calcula? Bueno, el nombre lo dice, Operating Profit. ¿Dónde está el profit? Y en el P&L, Profit and Loss. ¿Dónde están los profits? Las ganancias. En el estado de resultados, en el estado de ganancias y pérdidas. ¿Cuál? La operativa. Y la multiplico por 1 menos la tasa de impuestos. Ok, ahí tengo lo que pienso ganar en la operación. Pierdo dinero al principio y después voy a ganar. Menos la variación del capital de trabajo, entre un año y otro, este menos este, y menos la variación, lo mismo para el activo fijo. O sea, lo que gano, NOPAT, menos lo que voy a invertir. Eso es el flujo de caja libre. Lo que gano, menos lo que invierto. Copio para todos los periodos y lo voy a comprobar. Listo, pueden ser positivos o negativos los flujos. Vamos a comprobarlo. Esto es lo mismo que, el flujo de caja es lo mismo que NOPAT menos la variación del capital. Entonces tomo NOPAT menos la variación del capital entre un año y otro y ahí tengo el flujo de caja. ¿Ves? Queda lo mismo. Ahí comprobé que está bien. Y bueno, vamos a descontarlo a valor presente para ver. Ahora usamos el WACC como tasa mínima para ver si esto es un buen negocio o no. Entonces calculo los factores de descuento, que es como un porcentaje, como que al dinero que voy a recibir dentro de mucho tiempo no le doy valor hoy, le doy poco valor. ¿Cuáles son los factores de descuento? Son todos iguales. 1 dividido 1 más el WACC elevado al tiempo. Si no sabes capitalizar o descontar, fíjate que tengo 1000 videos de valores presentes. 1 dividido 1 más el WACC elevado a la 1, es decir, que a cualquier cantidad de dinero que recibamos dentro de un año, no le damos un valor de 100%, 89% del valor. Y si la recibo dentro de 2 años, vale menos. Dentro de 3 años, vale menos. Así para todos. Te reitero cómo: 1 dividido 1 más el WACC elevado a la 1. 1 dividido 1 más el WACC elevado a la 2. 1 dividido 1 más el WACC elevado a la 3.
1 dividido 1 más el WACC elevado a la 4. Y así 1 dividido 1 más el WACC elevado a la 9. Y el último, que es el flujo perpetuo, este va a representar como esta columna de aquí en adelante creciendo al 3% al año. 1 dividido, entre paréntesis, WACC menos la tasa de crecimiento, que se llama crecimiento a largo plazo, LP. Ahí está, que era 3%, ¿ves? 1 dividido WACC menos tasa de crecimiento por el factor que tengo a la izquierda. Si no sabes hacer esto, busca fórmulas avanzadas de valores presentes. Tengo muchos videos sobre eso, se calcula siempre igual. Es solamente eso. Y ahora calculo los valores presentes de los flujos de caja. El flujo de caja libre, que es lo que me voy a poder llevar del negocio, o lo que voy a tener que invertir. Fíjate que acá tenés varios flujos negativos. El financiamiento acá los primeros años vas a estar en rojo 4 años. Va a haber que reforzar este financiamiento. Bueno, lo traemos a valor presente. Si lo sumamos, obtenemos cuánto vale todo este negocio para venderlo. Y si le quitamos el capital inicial que hay que invertir, capital operativo inicial, esto nos da lo que se llama valor presente neto. O sea, si esto es positivo, significa que todos los ingresos de dinero que vamos a tener superan al capital que ponemos hoy. Es un buen negocio. O sea, valor presente neto mayor a 0, buen negocio. Valor presente neto menor a 0, es un mal negocio. Pero el valor presente neto no es el valor al cual vendés tu negocio. El valor presente neto es un criterio, es como un semáforo. Si es positivo es bueno, si es negativo es malo. Si es $1 positivo, es un buen negocio. Pero no vendes tu negocio a $1. Necesitas los dos números. Valor de la empresa, valor presente, neto. ¿Cuál es la diferencia? El neto quita el capital. Quita el capital. Si pongo acá, por ejemplo, un capital, empezamos con un capital de $458.000. Si el valor presente neto me queda $1 positivo, ¿cuánto vale el negocio? ¿Vale $1? No, vale los 458.000 y pico que puse más ese dólar. Eso se llama valor de la empresa. Y por último, ya casi termino, lo mismo, voy a llegar al mismo número con el otro método, que es el EVA, que está bueno porque te habla de rentabilidad año por año y te sirve para pagar bonos, compensaciones ejecutivas, para pagarle a tus empleados algo variable. Arranco con el NOPAT, Net Operating Profit After Tax, o sea, la ganancia operativa que ya estaba calculada, el capital operativo que ya estaba calculado más arriba. Y bueno, lo primero que calculo acá es la rentabilidad. Cuánto gano o pierdo dividido cuánto dinero tengo invertido. Fíjate, por ejemplo, acá, mirá qué fácil, ¿no? En la proyección, acá. Tenés, en el año 8, suponete acá es fácil. Estás esperando ganar $1 millón y tenés una inversión de casi 2 millones, o sea, un 50% de rentabilidad, más redondeando, ¿no? Un 52% de rentabilidad. El ROIC es un número, es una rentabilidad, es el Return on Invested Capital, es la rentabilidad de tu capital, es un porcentaje anual. Es la rentabilidad anual. Y lo comparamos con el WACC, que era la rentabilidad mínima. Queríamos como mínimo 12.8, ¿te acordás? Queríamos como mínimo 12.8. Y estamos lográndolo, y al principio no, pues tenemos rentabilidades negativas. Después tampoco, porque tenemos rentabilidades positivas pero muy bajas. Y acá en el año 4 empieza a ser un buen negocio esto. Bueno, acá con este Excel, fíjate, con este Excel ya tenés que empezar a trabajar sobre el negocio, porque es un negocio de muy largo plazo. Yo no te espero 4 años. Yo no te espero. 4 años no. No. Hay que mejorar un poquito antes. Hay que acelerar, tomar algunos riesgos, vamos, y esto tiene que empezar a ser mejor antes. Entonces ahora, EVA. El EVA va a ser el valor, cuánto te enriqueces año por año en dólares, en este caso. Capital de cada año por la rentabilidad de cada año menos el WACC, o sea, por ROIC menos WACC. ¿Cuánto capital tengo invertido? ¿Cuánto rinde ese capital y cuánto cuesta? Si el EVA es mayor a 0, vas bien. Si es menor a 0, vas mal. ¿Ves? Acá los primeros 3 años, ya te anticipé, esto no funciona. Después, es un negocio como de muy largo plazo, pero
estás dispuesto a esperar. Si querías independizarte, si querés irte de la empresa donde estás, vas a querer tener dinero antes. Esto, justamente el modelo este sirve para empezar a ver dónde puedo modificar para que esto mejore más rápido. Bueno, calculo el valor presente multiplicando el EVA por este mismo factor que tenía más arriba, agrego el capital inicial, que eran estos 458.000, sumo, y este es el valor de la empresa con el otro método, que evidentemente sumo todo, todo esto. Todos los EVA ya descontados más el capital. Y fíjate que este número amarillo tiene que dar igual a este otro porque los dos métodos son consistentes. ¿Cuánto sería solamente el valor agregado? O sea, solo la suma de los EVA. ¿Cuánto me voy a enriquecer? El capital de 458.000 ya los tengo hoy. ¿Cuánto me voy a enriquecer? Bueno, esto es lo mismo que el valor presente neto. ¿Ok? Si es positivo, hay creación de valor, te vas a enriquecer. Si es negativo, no te metas en el negocio. No te metas. Te está diciendo, mira, con estos números vas a perder dinero. En este caso, todo bien. Y cerramos con las gráficas, a ver si se hicieron, cruzar los dedos, que yo hice todos los números y ahora no sé si dan las gráficas. Y encima tengo la clase en un rato y tenemos que ver este caso, que estoy grabando la solución. Bueno, sí, se armaron las gráficas, acá tenés tu tablero de comando. Hermoso, mira qué lindo. Se armó todo. A ver, ¿qué interpretamos desde aquí? Ya tengo los estados financieros que los puedo usar para un plan de negocios. Los puedo usar como guía, como tablero, para ir comparándome con lo que después va pasando en la realidad. Tengo la evaluación aquí, cuánto vale mi negocio, si lo estoy negociando, si lo quiero vender, o si quiero vender una parte de las acciones. Conseguí un socio, bueno, tengo que evaluar. Si me peleo con el socio, tengo que evaluar para ver cuánto es su porción. Hicimos la estimación de riesgo con el WACC en base a empresas comparables a la industria. Después tenemos los papeles de trabajo detallados del balance y resultados y qué vemos en las gráficas. Empezamos con la parte de márgenes. Acá fíjate que tenés 3 márgenes. Margen bruto, operativo y neto. Yo solamente grafiqué el margen operativo y el neto. Ahí fíjate que estamos proyectando un alto crecimiento de ventas y márgenes acompañando. En promedio, margen neto 29%, pero hay que ver las gráficas, porque el promedio como que oculta muchas cosas, hay que ver la gráfica, ¿ves? El operativo queda más alto, 41% de margen operativo estamos proyectando para la próxima década. Gastos, acá está el secreto, estamos proyectando un crecimiento de ventas muy elevado y hay bastantes gastos fijos, ¿ves? Eso nos da la palanca, acá está la palanca. Eso impulsa rápidamente la rentabilidad. Si después ves que esto no termina siendo así, o que las ventas no crecen tanto, o que los gastos terminan siendo más altos o variables, bueno, se te va a achicar esa parte de margen. Estamos proyectando 2 tasas de crecimiento de ventas. En el corto, mediano plazo, o sea, los primeros 10 años, nos queda más o menos un 46% anual la tasa de crecimiento de ventas, bien alta. Pero después del 10º año ya la bajamos a la tasa de la economía, 3%. El capital operativo es básicamente capital de trabajo. Fíjate, los activos fijos al principio son un esfuerzo fuerte, pero después este negocio se sostiene prácticamente con capital de trabajo. Acá yo lo que vería es, si no nos quedamos cortos, porque prácticamente desaparecen los activos fijos, no tendría que pasar eso. Tal vez esto nos indica, esta gráfica nos indica que tal vez en el año, no sé, 2031, 2030, por ahí, hay que renovar activos fijos y hacer otra inversión. Rotación del capital, ¿ves? Claro, la alta rentabilidad de ese 50 y pico % que veíamos en los últimos años, a lo mejor es porque nos hemos quedado cortos en nuestra estimación del activo fijo que vamos a necesitar. La rotación del capital, que lo que compara son ventas con activos, por ejemplo, si tenés siempre los mismos inventarios y aumentás las ventas, aumenta la rotación de inventarios. Pero en cambio, si tenés aumentan poquito las ventas y en cambio tenés que invertir mucho en comprar más productos, poner más en el local, baja la rotación de inventarios. Se te están quedando ahí y no los estás vendiendo. Acá la rotación del capital, tal vez hemos sido demasiado optimistas, nos muestra la gráfica. Es como que queremos vender mucho más sin activos. Esto no lo veo muy posible. Y sobre todo por los activos fijos, porque como veíamos los activos de corto plazo, los activos corrientes
los hemos proyectado como porcentaje de ventas. Así que acá el problema está en que están faltando activos fijos. Hay que hacer una estimación de si nos va a alcanzar esa planta, equipo, o hay que renovarla. Bueno, acá tenemos un detalle de qué es el capital de trabajo, hay un poquito de cuentas a cobrar, un poquito de inventarios, un poco de todo, la estructura de capital al principio y después al final de la proyección, la liquidez que no tiene mucha importancia, pero estamos proyectando un negocio que va a liberar bastante dinero. Esto significa que lo que hay que hacer es, abajo donde pusimos los dividendos potenciales, pagar el dividendo. Y finalmente tenemos flujo de caja y rentabilidad, que son como dos caras de la misma moneda. Hay un negocio que acá va a tener que hacer un fuerte esfuerzo financiero los primeros 3 años. Esto hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Nadie espera 3 años un negocio. Y después, en el largo plazo, aparecen los flujos. Y la rentabilidad, que en promedio es un 29%, pero la gráfica es mucho más elocuente porque nos muestra que vamos a tener que soportar rentabilidades negativas. Y después rentabilidades positivas muy bajas, y recién acá, en el 4.º año, empezamos a generar valor. Este es el valor, ¿verdad? Cuando la rentabilidad que obtenemos es superior a la del costo de capital. Ok, esto ha sido todo por hoy. Que te vaya súper bien en tu negocio. Ponenos un like, te mandamos un beso grande y el Excel. Los estudiantes de finanzas, que nos vemos en un rato en la clase del máster, descarguen también el Word, a donde está explicado el caso. Y después, solamente para adaptarlo a otro negocio, solo hay que cambiar los números. Abrazo grande, muy buena semana para todos.